¿Qué? ¿Ecuador? No, Ecuador sí que no, a Ecuador no te vas, Lucía. Ni por trabajo, ni por oportunidad, ni por nada. Suscríbanse al canal, porque esta historia parece inventada, pero cualquiera que haya visto a un extranjero llegar a Ecuador con prejuicios y regresar completamente cambiado sabe que estas cosas pasan más de lo que muchos quieren admitir. Hola, mi nombre es Lucía Bennett. Nací en Connecticut, pero desde hace años vivo en Nueva York y trabajo en una empresa grande de construcción y diseño urbano. Desde que estaba en el colegio supe que quería dedicarme a la arquitectura. No me interesaban las carreras seguras que todos recomendaban. Yo quería diseñar espacios, transformar ciudades, levantar edificios que no fueran solamente bonitos, sino que también tuvieran sentido para la gente que los usa todos los días. En la universidad estudié arquitectura con una disciplina casi enfermiza. Mientras mis amigas salían los fines de semana, yo estaba haciendo maquetas, corrigiendo planos, aprendiendo programas de diseño y metiéndome como pasante en cuanta firma me aceptara. Trabajé gratis varias veces, hice cafés, cargué carpetas, revisé medidas y aguanté a jefes que creían que por ser joven no tenía voz. Pero resistí. Después de graduarme, me preparé para los exámenes profesionales, y hace 3 años, cuando finalmente obtuve mi licencia como arquitecta, sentí que mi vida empezaba de verdad. Y como si el destino hubiera decidido premiarme por tanto esfuerzo, el año pasado me casé con Isen, mi esposo. Isen era ese tipo de hombre tranquilo, amable, ordenado, de los que parecen tener siempre una respuesta sensata para todo. Él me apoyaba en mi carrera, me esperaba cuando salía tarde de la oficina, me preparaba café cuando me quedaba despierta revisando planos, y me decía que algún día mi nombre iba a aparecer en proyectos internacionales. Yo le creía. O quizá quería creerle. Nuestra vida de recién casados era bastante cómoda. Teníamos un departamento bonito en Nueva York, 2 trabajos estables, planes de viajar, planes de comprar una casa más adelante, planes de tener hijos cuando el momento fuera correcto, como dicen todos los matrimonios que no saben si están listos o no. Todo parecía ir sobre rieles. Hasta que una tarde llegué a casa y le conté una noticia que, para mí, era la oportunidad más grande de mi carrera. Ya llegué. Isen estaba en la cocina, revisando algo en su laptop. Levantó la mirada y me sonrió. Hoy vienes con otra cara. ¿Qué pasó? ¿Te ascendieron? ¿O ganaste la lotería? No sé si decir que es bueno o complicado, respondí, dejando mi bolso en el sofá. Me eligieron para formar parte de un proyecto internacional. ¿Internacional? Lucía, eso es increíble. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses no es nada. Yo puedo quedarme aquí, cuidar el departamento y apoyarte desde lejos. Es una oportunidad enorme. ¿Dónde es? ¿Canadá? ¿Inglaterra? ¿Tal vez Alemania? Tomé aire. No. Es Ecuador. La sonrisa se le borró del rostro como si le hubiera dicho que me iba a una guerra. ¿Ecuador? ¿Dijiste Ecuador? Sí, Ecuador. ¿Por qué pones esa cara? ¿Desde cuándo tu empresa tiene proyectos en Ecuador? Isen, trabajo en una compañía global. Tenemos proyectos en varias regiones. Esta vez se trata de una alianza con una firma ecuatoriana para un desarrollo urbano y de infraestructura en Quito. Es un proyecto importante. Muy importante. Entonces dile que no. Me quedé helada. ¿Qué? Diles que no puedes ir. Que manden a otra persona. Hace 2 segundos me estabas diciendo que me apoyabas. Sí, pero no sabía que era Ecuador. ¿Y cuál es el problema con Ecuador? Isen se puso nervioso. Caminó de un lado a otro, se rascó la nuca, evitó mirarme a los ojos. No quiero que vayas. Punto. Eso no es una razón. Lucía, por favor. Hay países a los que uno va por unos días y vuelve igual. Pero Ecuador no sé. No me gusta la idea. Yo solté una risa seca. ¿No te gusta la idea porque viste algún video exagerado en internet? ¿Porque alguien te dijo que todo Latinoamérica es peligroso? ¿O porque crees que Ecuador es una selva con edificios de barro y llamas caminando por la calle? No es eso. Entonces explícate. No se explicó. Se cerró. Me pidió que rechazara el viaje,
Me dijo que tenía un mal presentimiento, y cada vez que yo insistía en saber por qué, él cambiaba de tema. Esa noche discutimos como nunca. Yo le dije que no iba a perder una oportunidad profesional por una oposición sin argumentos. Él me dijo que yo no entendía. Yo le respondí que, precisamente porque no entendía, necesitaba una explicación. Pero no la dio. Así que, contra su deseo, acepté el proyecto. Y ahora que lo pienso, lo más irónico es que Isen no estaba completamente equivocado. Ecuador sí iba a cambiar algo. Lo que no sabía era que no iba a destruir mi vida, sino a abrirme los ojos de una manera que yo jamás imaginé. Llegué al aeropuerto de Quito después de un vuelo largo. Venía cansada, con el cuerpo pesado, el cabello hecho un desastre y esa ansiedad típica de llegar a un país nuevo. En mi mente había una mezcla de emoción y alerta. Porque seamos honestos, a muchos extranjeros nos meten miedo con América Latina. Nos repiten que todo es caos, que todo es peligro, que uno no puede confiar en nadie. Y claro, Ecuador tiene problemas, como cualquier país. Hay inseguridad en ciertas zonas, hay desigualdad, hay tráfico, hay situaciones difíciles. Pero una cosa es reconocer problemas reales, y otra muy distinta es mirar a un país entero con arrogancia e ignorancia. Apenas salí del aeropuerto, vi las montañas alrededor. No eran como los rascacielos de Manhattan ni como los suburbios ordenados de Connecticut. Era otra cosa. El cielo parecía más cerca. El aire se sentía distinto. Quito, con su altura y sus volcanes vigilándolo todo, tenía una presencia que no necesitaba gritar para imponerse. Un conductor enviado por la empresa me esperaba con un cartel que decía Lucía Bennett. Era un señor amable llamado Marcelo. Me saludó con una cortesía que me sorprendió. Bienvenida al Ecuador, arquitecta. ¿Primera vez por acá? Sí, primera vez. Entonces prepárese. Quito cansa por la altura, pero enamora si se deja. Me reí por compromiso, sin saber que esa frase se me iba a quedar clavada. Camino a la ciudad, Marcelo me habló de los barrios, del clima loco de Quito, de cómo podía hacer sol, lluvia, frío y otra vez sol en una misma tarde. Me señaló montañas, avenidas, iglesias, edificios modernos, zonas residenciales, restaurantes. Yo miraba por la ventana con curiosidad. Había tráfico, sí. Había bocinas, sí. Pero también había algo vivo, una mezcla de orden y desorden, de historia y modernidad, que no se parecía a nada de lo que yo había imaginado. La primera reunión fue en la oficina de la firma socia. Ahí conocí a Ramiro Ceballos, un arquitecto ecuatoriano de más de 60 años, con voz tranquila, traje impecable y una mirada de esas que parecen haber visto demasiados proyectos fracasar y demasiados jóvenes creer que lo saben todo. Lucía Bennett, dijo en un inglés perfecto. Por fin nos conocemos. Hemos intercambiado tantos correos que ya sentía que éramos colegas de años. Encantada, señor Ceballos. Y gracias por recibirme. Ramiro, por favor. Aquí, si vamos a trabajar 3 meses juntos, no hace falta tanta distancia. Me sorprendió su inglés. Le pregunté dónde lo había aprendido. Trabajé en varios países cuando era joven. Estados Unidos, España, Chile, un tiempo en Panamá. Pero siempre volví al Ecuador. Uno a veces necesita irse para entender lo que vale su casa. Esa frase me pareció bonita, aunque un poco exagerada. Después de revisar documentos, planos y cronogramas, Ramiro me miró con una sonrisa pícara. Y dígame, Lucía, ¿su esposo no se opuso a que viniera? Me puse rígida. ¿Por qué lo dice? Porque está recién casada, ¿no? Y 3 meses fuera no siempre son fáciles. He visto matrimonios fuertes ponerse raros con los viajes largos. Él me apoya, respondí demasiado rápido. Ramiro levantó las manos. No quise incomodarla. Solo lo digo porque a veces el problema no es la distancia. El problema es que una persona descubre una vida que le gusta demasiado. Sentí que me hablaba en clave. Como si supiera algo que yo no sabía. Mi esposo estará bien. Me alegra. Entonces hablemos de algo más importante. ¿Ya almorzó? No, todavía. Perfecto. La voy a llevar a comer algo ecuatoriano. Nada turístico,
Nada disfrazado para extranjeros. Comida de verdad. Me llevó a un local sencillo, lleno de gente, con olor a caldo, cilantro, ají y comida recién hecha. Yo no sabía qué esperar. Había probado comida latina en Nueva York, pero ese término es tan amplio y tan mal usado que muchas veces no significa nada. En Estados Unidos te venden cualquier cosa con aguacate, queso derretido y picante, y ya creen que es una experiencia latinoamericana auténtica. Aquí hacen un locro de papa buenísimo, dijo Ramiro. Y si quiere empezar suave, es perfecto. ¿Locro? Una sopa de papa, queso, aguacate. Parece simple, pero cuando está bien hecho, chuta, le arregla el alma. Me dio gracia escuchar esa expresión. Cuando el plato llegó, no parecía algo escandaloso. Era una sopa cremosa, servida con aguacate, queso fresco y un poquito de ají aparte. Probé la primera cucharada sin mucha expectativa. Y me quedé callada. No era una sopa cualquiera. Era cálida, profunda, humilde y elegante al mismo tiempo. La papa tenía una textura perfecta. El queso le daba un toque salado. El aguacate suavizaba todo. El ají, usado con cuidado, despertaba el plato sin destruirlo. ¿Y? Preguntó Ramiro. Esto es increíble. No se sorprenda tanto. Ecuador tiene comida que no necesita presumir. Ese es el problema, a veces el mundo no nos mira, pero cuando nos prueba, se queda callado. Y aquí voy a meter una opinión que quizá incomode a algunos. Hay países que han vendido muy bien su gastronomía, su turismo y su cultura, pero Ecuador muchas veces ha sido demasiado silencioso. No porque le falte, sino porque no siempre se promociona con la fuerza que merece. Y eso hace que muchos extranjeros lleguen sin expectativas. Pero cuando se sientan frente a un buen locro, un encebollado de verdad, un bolón bien hecho, una fritada honesta o un ceviche costeño fresco, se les cae la cara de superioridad. Después del almuerzo, Ramiro me llevó al departamento donde viviría durante esos 3 meses. Era un departamento corporativo en Quito, no enorme, pero cómodo, bien ubicado y con todo lo necesario. Me entregó las llaves, un mapa del sector y una lista de recomendaciones. Tiene un supermercado cerca, una panadería, una farmacia, restaurantes, una parada de transporte y taxis seguros. También le dejé números de emergencia y contactos de la oficina. Y ojo con la altura, tome agua, coma ligero al principio y no quiera subir cuestas como si estuviera en Nueva York. Gracias, Ramiro. De verdad. Al entrar al departamento, lo primero que noté fue la luz. Desde la ventana se veían edificios, montañas y un cielo inmenso. Había ruido de ciudad, pero no me parecía el mismo ruido agresivo de Nueva York. No era perfecto, claro. Había autos, voces, movimiento. Pero había también una especie de ritmo más humano. Revisé la cocina. Pequeña, pero funcional. Luego el baño, la sala, el dormitorio. Todo estaba limpio. En la mesa encontré una canasta de bienvenida, agua, frutas, café ecuatoriano, chocolate, pan de yuca empacado, una pequeña bandera del Ecuador y una nota escrita a mano: Bienvenida, Lucía. Que estos 3 meses sean productivos y bonitos. Me pareció un detalle mínimo, pero me conmovió. En Nueva York, muchas veces uno puede vivir años en un edificio sin que el vecino sepa tu nombre. Aquí, una empresa que apenas me conocía me dejaba una nota con calidez. Tal vez era estrategia profesional. Tal vez era hospitalidad. Tal vez ambas. Pero funcionó. Los primeros días fueron intensos. Reuniones, visitas técnicas, planos, revisiones de normativas, recorridos por el terreno, conversaciones con ingenieros ecuatorianos que conocían la ciudad con una precisión impresionante. Yo llegué pensando que iba a enseñar, y terminé aprendiendo. Una tarde, después de una reunión larga, Ramiro me preguntó: ¿ya se está acostumbrando a Quito? Más que acostumbrarme, creo que me está gustando demasiado. Eso suele pasar. Ayer compré comida preparada en el supermercado. Había ensalada, arroz, pollo, menestra, maduro. No esperaba gran cosa, pero estaba buenísimo. En Nueva York compro comida preparada y muchas veces sabe a cartón caro. Ramiro se rió. Aquí todavía hay gente que cocina como si la comida tuviera que alimentar y consolar, no solo llenar.
también me pasó algo rarísimo, agregué. Se me cayó la billetera en la entrada del supermercado. Yo ni me di cuenta. Una señora me persiguió media cuadra para devolvérmela. ¿Y eso le sorprendió? Muchísimo. En Nueva York, si pierdes la billetera, ya puedes despedirte de ella. Bueno, tampoco idealicemos. Aquí también hay robos y hay que cuidarse. Pero hay mucha gente honesta. Muchísima. Lo que pasa es que las noticias siempre muestran lo peor, porque lo peor vende. Esa frase me pegó fuerte. Porque era verdad. Lo negativo viaja más rápido que lo justo. Un crimen se vuelve titular internacional. Pero una señora que corre para devolver una billetera no aparece en ninguna portada. Y sin embargo, esa señora también representa al país. Con el paso de las semanas, mi rutina ecuatoriana empezó a tener pequeños rituales. Por las mañanas tomaba café local, mucho más aromático que el que compraba en cadenas famosas de Nueva York. A veces comía pan de yuca o un bolón de verde. Al principio el bolón me pareció pesado, pero luego entendí su poder. Uno de esos desayunos y puedes enfrentar medio día de trabajo sin drama. Un día Ramiro me llevó a comer encebollado. Esto sí tiene que probarlo, dijo. En la costa dicen que levanta muertos, cura chuchaqui y arregla corazones rotos. ¿Chuchaqui? Resaca. Ah. El encebollado llegó caliente, con pescado, yuca, cebolla curtida, limón, cilantro y chifle salado. Lo probé con cautela. Otra vez, silencio. Era ácido, profundo, fresco, fuerte. Tenía personalidad. No era comida tímida. Era comida que te miraba a los ojos. Esto debería ser famoso en todo el mundo, dije. Debería, respondió Ramiro. Pero a veces los ecuatorianos mismos no creemos suficiente en lo nuestro. Y ahí va otra opinión personal. Ecuador no necesita copiarle identidad a nadie. Tiene sierra, costa, Amazonía y Galápagos. Tiene cacao, café, banano, mariscos, papas, maíz, verde, ají, frutas que muchos extranjeros ni siquiera saben pronunciar. Tiene ciudades con historia, paisajes que parecen imposibles y gente que, cuando quiere, puede ser más cálida que cualquier campaña turística. Claro que hay problemas. Claro que hay cosas que mejorar. Pero reducir Ecuador a sus crisis es una injusticia enorme. Una noche salí tarde de la oficina. Habíamos tenido un problema técnico con unas mediciones del proyecto y nos quedamos hasta casi las 10. Ramiro estaba preocupado. ¿Quiere que alguien la acompañe? Tomaré un taxi seguro. Hágalo. Y me escribe cuando llegue. En el camino vi tiendas abiertas, gente comprando pan, vendedores recogiendo sus cosas, estudiantes caminando, parejas saliendo de restaurantes. No era una postal perfecta. Pero tampoco era el infierno que muchos imaginan cuando oyen Latinoamérica. Llegué al departamento y, en lugar de dormir, me dio hambre. Bajé a una tienda cercana y compré agua, yogur, pan, queso y una ensalada. Me sorprendió lo normal que se sentía la vida. Esa normalidad era lo que nunca te cuentan. A los extranjeros nos venden el peligro como si fuera la única verdad de ciertos países, pero nadie nos habla de la señora que te dice mi niña, del guardia que te orienta, del taxista que te explica la ciudad, del compañero que te trae una medicina para la altura, del vecino que te recomienda dónde comprar pan fresco. Mientras tanto, Isen seguía escribiéndome. Al principio yo respondía con entusiasmo. Luego, cada vez menos. No porque ya no lo quisiera, sino porque estaba completamente absorbida. El trabajo, la ciudad, la comida, los paisajes, la gente, todo me ocupaba la cabeza. Un día él me mandó una foto de una cena que había preparado, un sándwich triste con papas congeladas. Hoy cociné yo solo. No me quedó tan mal. Yo lo vi, sonreí y pensé, luego le respondo. Pero no respondí. Pasaron días. Ramiro, que parecía tener un radar para los matrimonios descuidados, me preguntó durante un almuerzo. ¿Y su esposo? ¿Hablan seguido? Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que le escribió? Saqué el celular. Había mensajes sin leer de Isen de hacía una semana. Ramiro abrió los ojos. Lucía. He estado ocupada.
Ocupada no significa desaparecida. Son solo 3 meses. Para usted, quizá. Para quien se queda esperando, 3 meses pueden sentirse como un juicio. No exagere. No exagero. Yo ya viví algo parecido. Lo miré con curiosidad. ¿Su esposa viajaba mucho? Ramiro se quedó callado unos segundos. Mi esposa era ingeniera. Brillante. Viajó mucho por trabajo. Yo me quedaba aquí, fingiendo que no me afectaba. Ella descubría países, comidas, colegas, historias. Yo recibía fotos sueltas, mensajes cortos, silencios largos. No la perdí por una infidelidad. La perdí porque un día entendí que su vida sin mí era más emocionante que su vida conmigo. Me quedé sin palabras. No digo que eso le vaya a pasar a usted, continuó. Pero no sea cruel sin darse cuenta. A veces la indiferencia no grita. Solo deja de responder. Me sentí culpable. Entonces le respondí a Isen con una foto de mi almuerzo, arroz, menestra, pollo asado, maduro y ensalada. Estoy bien. La comida aquí es increíble. El arroz sabe delicioso. Ramiro suspiró. ¿Eso es todo? ¿Qué más quiere que diga? Que lo extraña. Que piensa en él. Que va a volver. Pero voy a volver. Entonces dígaselo. No lo hice. O mejor dicho, lo dejé para después. Siempre para después. Las semanas avanzaron. El proyecto empezó a encaminarse. Los problemas principales se resolvieron. Yo aprendí a moverme mejor por Quito, a no subestimar la altura, a llevar siempre una chaqueta porque el clima cambiaba sin pedir permiso. Probé hornado, seco de chivo, ceviche, tigrillo, churrasco, mote pillo. Cada plato era una pequeña discusión con mis prejuicios. También visité el centro histórico. Y ahí entendí algo: Quito no necesitaba parecerse a ninguna ciudad europea para ser impresionante. Sus iglesias, sus calles, sus plazas, sus balcones, su mezcla de devoción, comercio, turismo y vida cotidiana tenían una fuerza propia. Vi extranjeros tomando fotos como si acabaran de descubrir un secreto. Y pensé, ¿cuántos hablan de Ecuador sin haberlo caminado? Un fin de semana fuimos a Otavalo por recomendación de colegas. Los mercados, los tejidos, los colores, la música de la plaza, la dignidad de la gente vendiendo su trabajo sin rogar admiración. Compré una bufanda para mí y pensé en comprar algo para Isen, pero luego lo dejé. En el aeropuerto compro algo, me dije. Otro fin de semana conocí la mitad del mundo. Sí, es turístico. Sí, hay fotos típicas. Pero ver a familias ecuatorianas disfrutando el lugar, guías contando historias, extranjeros sorprendidos por la idea de estar en la línea ecuatorial, me hizo pensar en el poder simbólico de un país pequeño que contiene tantos mundos. Y entonces llegó el final de los 3 meses. Ramiro me acompañó en mi último día de oficina. Su vuelo es esta noche, ¿verdad? Sí. ¿Ya compró regalos para su esposo? No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? Pensaba comprar algo en el aeropuerto. Ramiro se llevó la mano a la frente. 3 meses casi sin escribirle y piensa resolverlo con un chocolate de aeropuerto. El chocolate ecuatoriano es bueno. No use el cacao nacional para justificar su descuido. Me dio risa, pero él hablaba en serio. Lucía, lleve algo pensado para él. Y si puede, cocínele algo ecuatoriano. Un seco de pollo, un locro, arroz con menestra, algo. La comida dice lo que a veces uno no sabe decir. Yo casi no cocino. Aprenda. Mi esposa me dejó recetas de muchos lugares, pero las recetas que más recuerdo no eran complicadas. Eran las que venían con intención. Entonces sacó una carpeta. Mi esposa y yo le preparamos algunas recetas sencillas. Con ingredientes que puede encontrar en Estados Unidos. Locro de papa, arroz con menestra, seco de pollo, ají casero suave, y hasta una versión fácil de bolón. ¿Ustedes hicieron esto por mí? Por usted no. Por su matrimonio. No supe qué decir. Guardé la carpeta en mi maleta. Compré café, chocolate, una bufanda de Otavalo y una pequeña figura de madera.
Mientras esperaba el vuelo, por primera vez sentí miedo. No miedo de Ecuador. Miedo de volver y encontrar algo distinto. Cuando llegué a Nueva York y abrí la puerta del departamento, Isen apareció desde la cocina con una cara de espanto. Lucía, ¿volviste? Te dije que eran 3 meses. Sí, pero no sabía que volvías hoy. Te habría avisado, pero... Me detuve. No tenía excusa. Él estaba nervioso. Demasiado nervioso. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? No, nadie. Entonces, ¿por qué estás bloqueando la entrada a la cocina? No estoy bloqueando nada. Isen. Intenté pasar. Él se movió. Yo entré. Y entonces lo vi. En la cocina había arroz, una olla con algo parecido a menestra, pollo en salsa, aguacate cortado, una ensalada, plátanos maduros fritos y un recipiente con ají. Había paquetes de arroz latino, una olla arrocera nueva y varias recetas impresas con manchas de salsa. ¿Qué es esto? Isen bajó la mirada. Comida ecuatoriana. O mi intento. ¿Tú hiciste esto? Sí. Pero tú no cocinas. Aprendí. ¿Por qué? Su voz se quebró un poco. Porque pensé que no ibas a volver. Me quedé helada. ¿Qué? Antes de que viajaras, un compañero me contó que su esposa fue a Ecuador por 6 semanas. Él pensó que era un viaje más. Pero ella se enamoró del país. De Cuenca, de Quito, de la comida, de la tranquilidad de ciertos lugares, de la gente. Luego pidió extender su estancia. Después quiso trabajar remoto desde allá. Al final, él terminó mudándose porque ella no quería regresar. Cuando me dijiste Ecuador, entré en pánico. ¿Por eso te opusiste? Sí. Sé que suena ridículo. Pero tú eres impulsiva cuando algo te emociona. Y cuando empezaste a responder menos, cuando me mandaste esa foto diciendo que el arroz era delicioso y nada más pensé, ya está. La perdí. Ecuador me la quitó. Sentí vergüenza. No por haber amado Ecuador, sino por haberlo dejado solo con sus miedos. Me acerqué a la mesa. Probé la menestra. Estaba un poco salada. El pollo tenía demasiada salsa. El arroz, curiosamente, estaba perfecto. Compraste olla arrocera. Dijiste que el arroz allá sabía delicioso. Investigué. No es lo mismo, pero intenté. Abrí mi maleta y saqué la carpeta de recetas de Ramiro. Yo también traía recetas para cocinarte. Isen me miró como un niño al que le acaban de perdonar una travesura. ¿Para mí? Para ti. Se acercó y me abrazó. Yo cerré los ojos. En ese momento entendí que Ecuador no me había alejado de mi esposo. Ecuador me había mostrado que yo estaba dando por sentado demasiadas cosas. Cenamos su comida ecuatoriana imperfecta. Le conté del locro, del encebollado, de Quito, de Ramiro, de la señora que me devolvió la billetera, del cielo andino, del café, del chocolate, del centro histórico, de Otavalo, de la forma en que los ecuatorianos te dicen vecina, mi niña, pana, aunque acabes de llegar. Isen escuchaba todo con atención. Entonces sí te querías quedar, dijo. Lo pensé. Una parte de mí, sí. Lo sabía. Pero otra parte de mí quería volver y contarte por qué. Y esa es la diferencia. Porque sí, hay lugares que te cambian. Hay países que te desmontan los prejuicios y te obligan a mirar distinto. Ecuador hizo eso conmigo. Me mostró que un país no se entiende desde titulares alarmistas ni desde comentarios de gente que nunca ha pisado sus calles. Se entiende comiendo con su gente, trabajando con sus profesionales, caminando sus mercados, escuchando sus acentos, reconociendo sus problemas sin negar su belleza. A los ecuatorianos que están viendo esto les digo algo, no permitan que otros definan su país solamente por sus crisis. Ecuador tiene defectos, claro. Pero también tiene una fuerza cultural, humana y natural que muchos extranjeros descubren tarde y con la boca abierta. Y a los extranjeros que miran por encima del hombro, les diría, cuidado. Tal vez lleguen creyendo que van a soportar Ecuador por 3 meses, y terminen extrañándolo por el resto de su vida. Isen, por cierto, siguió practicando.
su locro mejoró. Su menestra también. El ají todavía le salía raro, pero nadie es perfecto. Y meses después, cuando me preguntó dónde quería ir de vacaciones, no tuve que pensarlo. Ecuador, dije. Él suspiró. Lo sabía. Esta vez vienes conmigo. Y así fue. Porque hay países que uno visita. Y hay países que, sin pedir permiso, se quedan viviendo dentro de uno. ¿Ustedes también han visto a un extranjero llegar a Ecuador lleno de dudas y terminar enamorado del país? Cuéntenlo en los comentarios, porque estas historias no solo entretienen, también dicen mucho sobre cómo el mundo mira a Ecuador y cómo Ecuador, aunque a veces no se dé cuenta, tiene el poder de dejar sin palabras a cualquiera. Y si esta historia les hizo pensar en ese familiar, amigo o extranjero que llegó criticando y terminó pidiendo otro plato de encebollado, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video. Porque cuando Ecuador sorprende, sorprende de verdad.